Bienvenidos a este episodio de Narrando Podcast. Hoy exploraremos un tema llamativo que ha marcado la evolución de la humanidad y es la educación a través de los años. Desde los primeros sistemas de la enseñanza, pasando por todos los cambios durante las diferentes épocas, hasta la revolución digital que vivimos hoy. Sabemos que la educación ha sido clave en la transformación de nuestras sociedades. Bueno, pues a lo largo de este episodio analizaremos cómo la enseñanza ha cambiado, cómo las metodologías se han adaptado a las necesidades de cada una de las épocas y lo más importante, cómo el acceso al conocimiento ha dejado de ser un privilegio para convertirse en un derecho fundamental de los humanos. ¿Acaso no te intriga saber cómo da inicio a la educación? ¿Qué tan diferentes eran las aulas hace siglos? ¿Cómo hemos llegado al sistema educativo que conocemos hoy aquí en Colombia? Y lo más relevante, ¿hacia dónde va la educación en un futuro? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos en este viaje a través del tiempo. Soy Lizeth Daniela Alvarado Gil y estaré narrándoles este podcast. ¿Saben cómo inició la educación? ¿Se lo han preguntado? Bueno, debemos entender que la educación comenzó cuando los adultos entrenaban a los jóvenes en el conocimiento y en fortalecer esas habilidades consideradas necesarias para su sociedad. Es decir, que la educación es tan antigua como el hombre. La historia de la educación va de la mano de la evolución del ser humano. No existe ninguna sociedad, por primitiva que sea, en la que no se presente la educación. Bueno, vamos a hablar del mundo antiguo. En el mundo antiguo se distinguían dos tipos de sistemas educativos. El primero, el sistema oriental antiguo, se abordaba en países de Egipto, India, China, en donde el proceso de enseñanza se centraba en el aprendizaje de escritura e historia. El segundo sistema era llamado el sistema griego clásico, que se utilizaba en la Grecia, en Romas antiguas y se dividía en tres subsistemas: educación espartana, la romana y la ateniense. Cada uno de ellos tenían sus propias particularidades. Un poco después, específicamente en los siglos mediados del siglo XIV y siglo XVI, llega la época del Renacimiento. Es una época que personalmente me interesa, pues resulta que la educación se basaba en las ideas con un enfoque en el ser humano. Pues las escuelas de esta época trataban de formar una persona armónicamente desarrollada, que fuese libre, que fuese capaz de influir positivamente en la sociedad. Y pues además de tener un desarrollo físico, se estimulaban las cualidades intelectuales. Allí pues los estudiantes abordaban todo el tema de estudio de las lenguas antiguas, la literatura y las ciencias naturales. Pues es allí donde por primera vez los maestros tratan de diversificar el proceso educativo y variarlo con el juego. Esto se hace con el fin de interesar al niño y demostrarle cómo se puede aplicar esos conocimientos adquiridos en la vida real. Bueno, luego de eso estamos hablando ahora de comienzos del siglo XVII y resulta que allí, en Ucrania, fueron fundadas unas escuelas de hermandad y más tarde, en base a estas escuelas, se formaron las primeras escuelas públicas en la enseñanza general. Pues estas instituciones educativas estaban abiertas para las personas de todos los estratos. Se admitían estudiantes jóvenes, niños desde los 6 años y lo más valioso era que la mensualidad no es como hoy en día que se debe pagar cierto monto de dinero, sino que más bien los padres de familia pagaban la mensualidad según su capacidad económica. Eso lo hace muy interesante. Seguido de esto, en la Edad Moderna, que estamos hablando a mediados del siglo XVII, surge un pedagogo checo llamado Juan Comenius. Y resulta que este pedagogo ofrece una metodología de enseñanza llamada didáctica. Y es allí, entre esas didácticas que se propuso, surge un programa para hacer la educación, una educación más amena, que no fuese tediosa, llamado Pampaella o Pansofia, que significaba educación universal. Seguido de esta edad moderna damos un salto a la época industrial. Y resulta que la época industrial se caracterizó por ser deficiente y estar limitada a las clases privilegiadas.
pues allí se masificó la enseñanza para educar y disciplinar a la mayor cantidad de personas posibles, donde se estandarizaron los métodos de enseñanza y los currículos, se incrementaban las tasas de alfabetización, se crearon universidades que formaron profesionales en ciencia y en tecnología. Y dando un paso de la época industrial, un salto a la pedagogía reformista, y es que allí a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, muchas tradiciones de las que hemos mencionado anteriormente fueron quedando en un segundo plano. Resulta que durante este periodo de pedagogía reformista aparece un sistema educativo donde varios autores, como lo son María Montessori, Rousseau, Froebel y Joaquín Sama, basaron el término de educación en algunas ideas, como por ejemplo una educación libre de pensamiento, armoniosa, reflexiva, y gracias a estos modelos de aprendizajes de estos autores, la educación prácticamente pasó de ser tradicional a ser una educación moderna, donde se trabaje por medio de un método científico donde nos enseña a pensar, a un actuar, a un presidir y a un resolver. Ahora yéndonos a abordar ya como tal nuestra educación en Colombia, vamos a hablar de los primeros pasos de la educación de nuestra nacionalidad. Y es que resulta que en 1820 el vicepresidente Francisco de Paula Santander decretó el primer plan de educación primaria. Y es allí donde hay crecimientos de los centros educativos, donde hay creación de los colegios y ciudades. Es allí donde en 1826 al 1842 se da la aplicación del método lancasteriano, pues aquí la educación es aún mucho más resaltada. En 1844 se abren los primeros colegios privados, o sea, ya abordan mucho más, hay como mucha más atención en el tema de la educación. En 1886 ya hay una educación gratuita para todos. Y en 1888 se crean las cargas administrativas y de docentes. Esto quiere decir que todo este proceso tuvo un manejo, tuvo un orden, una ramificación, y es ahí donde empiezan como a brindar los papeles o los roles de cada una de las personas que formaran parte de una institución. Y bueno, ya para el año 2000 hacia adelante se dan a conocer nuevos sistemas de evaluación. Seguimos en la evolución, un poco despaciosa, pero se puede decir que ahí vamos. Resulta que en el año 2000 hay una promulgación del sistema escolar de convivencia, está todo el tema de los derechos humanos, la implementación del día D, diferentes tipos de sistemas evaluativos y bueno, todo esto que ya conocemos hoy en día en nuestras instituciones. Bueno, actualmente la educación en Colombia no podemos decir que somos el país número 1 en educación. Aún se sigue con muchos retos, con muchos desafíos. Por ejemplo, el acceso a la educación sigue siendo desigual, especialmente en las zonas rurales, en comunidades marginadas. Esto lo vemos prácticamente en los noticieros, en redes sociales, cuando salen personas mencionando cómo, por ejemplo, no tienen una escuela donde ir los niños o donde tienen que desplazarse por un largo tiempo para tener acceso a la educación. Realmente eso es un gran desafío que tiene Colombia y que se espera que se siga planteando muchas soluciones para abordarlo. En segunda medida, la calidad educativa pues no es la misma. Se debe seguir trabajando en la incorporación de metodologías pedagógicas innovadoras y programas académicos que permitan que sean pertinentes y esenciales para formar un pensamiento crítico y preparar a los estudiantes para el mundo, para su vida, para que sea una persona que aporte a la sociedad. Y desafortunadamente muchos de nosotros los docentes nos quedamos atrapados en brindar una educación tradicional, teniéndolo todo, teniendo evolución de tecnología, teniendo nuevas metodologías, nuevas estrategias. Debemos cambiar desde nuestro quehacer pedagógico.
Muchas gracias, mi nombre es Giselle Daniela Alvarado.